La casa del solitario. Siempre he tenido una fascinación inexplicable por lo desconocido, por lo que yace más allá de la percepción común. Esa inquietud me llevó a unir fuerzas con 3 amigos en una aventura que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nos conocimos en la universidad, cada uno con su propio motivo para querer explorar lo oculto. Carolina, una apasionada de la fotografía paranormal; Eduardo, un escéptico cuya curiosidad lo empujaba a buscar explicaciones lógicas; y Jorge, un historiador aficionado a las leyendas urbanas. Yo, Alejandro, era el catalizador, el que siempre encontraba lugares nuevos para explorar. Habíamos escuchado rumores sobre una casa abandonada en la Ciudad de México, un lugar que prometía ser el epicentro de experiencias sobrenaturales. Decidimos investigar, sin saber que lo que encontraríamos allí desafiaría nuestra comprensión de la realidad. La casa se encontraba en una calle olvidada, oculta tras altos muros y vegetación salvaje que había crecido sin control. La fachada, aunque deteriorada, mostraba rastros de una antigua grandeza. Portones de hierro oxidado y ventanas rotas eran testigos mudos del tiempo que había pasado sin piedad. Nos reunimos frente a la entrada al atardecer, con el sol proyectando sombras alargadas que aumentaban la sensación de inquietud. Eduardo, siempre pragmático, había traído una linterna potente y un par de herramientas por si necesitábamos forzar alguna entrada. Carolina, con su cámara lista, capturaba cada detalle del exterior. Jorge consultaba unos apuntes que había recopilado sobre la historia del lugar. Según sus investigaciones, la casa había pertenecido a un hombre llamado Luis Alberto Montiel, quien vivió allí solo después de la misteriosa desaparición de su esposa. Se decía que Montiel se había dedicado a realizar rituales oscuros para intentar comunicarse con ella. Decidimos entrar por una ventana rota que daba a lo que parecía ser la sala principal. Al cruzar el umbral, una sensación de opresión nos envolvió. El aire estaba cargado de polvo y un aroma a humedad y descomposición. La oscuridad era casi total, apenas mitigada por los destellos de la linterna de Eduardo. A medida que avanzábamos, los pisos crujían bajo nuestros pies, produciendo ecos inquietantes. Exploramos la planta baja, encontrando muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas que guardaban secretos. En una esquina, un viejo gramófono descansaba, cubierto de telarañas. Cada habitación parecía congelada en el tiempo, con objetos personales que indicaban una vida abruptamente interrumpida. En una de las habitaciones encontramos un diario, cuyas páginas amarillentas contenían escritos que detallaban los esfuerzos de Montiel por comunicarse con su esposa fallecida. Sus palabras se volvían cada vez más desesperadas y erráticas, describiendo rituales y conjuros que había encontrado en antiguos grimorios. Decidimos subir al segundo piso. La escalera, aunque firme, emitía sonidos que resonaban como gemidos en la oscuridad. Al llegar al primer rellano, comenzamos a escuchar pasos que no provenían de ninguno de nosotros. Miré a mis amigos y vi el mismo terror reflejado en sus ojos. Intentamos racionalizarlo, atribuyendo los sonidos a la estructura vieja, pero en el fondo sabíamos que algo más estaba sucediendo. Continuamos hacia una habitación que parecía haber sido el estudio de Montiel. Libros antiguos y artefactos extraños llenaban las estanterías. En el centro de la habitación había un altar improvisado, con velas derretidas y símbolos dibujados en el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver una fotografía enmarcada sobre el altar, una mujer de apariencia triste, que debía ser la esposa de Montiel. Fue en ese momento que comenzamos a escuchar susurros, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Los susurros se intensificaron, mezclándose con el sonido de pasos que parecían acercarse y alejarse en un ciclo interminable. Eduardo, tratando de mantener la calma, dirigió su linterna hacia el pasillo, revelando sombras que parecían moverse por voluntad propia. De repente, la linterna de Eduardo comenzó a parpadear, sumiéndonos en una oscuridad intermitente que jugaba con nuestras mentes. Sentí una presencia cerca, una sensación de ser observado por ojos invisibles. Carolina, en un intento de documentar lo que estaba ocurriendo, comenzó a tomar fotos frenéticamente. Cada flash revelaba fragmentos de la realidad,
pero también sombras que no correspondían a ningún objeto visible. Decidimos regresar al primer piso, convencidos de que debíamos salir de allí cuanto antes. Pero al intentar descender, la escalera parecía prolongarse indefinidamente, como si la casa misma estuviera jugando con nuestra percepción. Finalmente, logramos llegar a la planta baja, pero la sensación de ser perseguidos no desapareció. De vuelta en la sala principal, nos reunimos cerca de la ventana por la que habíamos entrado. Los susurros y pasos continuaban, ahora acompañados por un ruido de arrastre que provenía del sótano. Sabíamos que debíamos salir, pero algo nos empujaba a descubrir la fuente de aquellos sonidos. Con temor y determinación, nos dirigimos hacia la puerta que llevaba al sótano. El descenso fue lento y tortuoso, cada peldaño crujía bajo nuestro peso. Al llegar al fondo, una fría humedad nos envolvió. El sótano estaba lleno de viejos muebles y cajas apiladas, pero lo más inquietante era un círculo dibujado en el suelo con símbolos que reconocí del diario de Montiel. Al centro del círculo, una figura humana se movía con lentitud. Era un hombre, o lo que quedaba de él, arrastrándose hacia nosotros con movimientos espasmódicos. Nos congelamos al verlo. No era un fantasma, sino un ser físico, pero su apariencia era horrenda, piel pálida y ojos vacíos que reflejaban un sufrimiento eterno. Me di cuenta de que era Montiel, atrapado en un estado entre la vida y la muerte, resultado de sus propios rituales oscuros. Intentamos retroceder, pero el suelo parecía aferrarse a nuestros pies, dificultando cada paso. El ambiente se volvió aún más denso, los susurros se transformaron en gritos y las sombras danzaban a nuestro alrededor. Carolina, en un intento desesperado por captar lo que estaba ocurriendo, apuntó su cámara hacia Montiel. Al hacer un último disparo, la figura emitió un grito desgarrador y todo se oscureció. Cuando recobramos la conciencia, estábamos fuera de la casa, tirados en el suelo como si hubiéramos sido expulsados. El sol comenzaba a salir, bañando el lugar con una luz fría y desoladora. Miré a mis amigos, todos estábamos pálidos y temblorosos. Carolina revisó su cámara y descubrió que todas las fotos tomadas en el sótano estaban distorsionadas, mostrando figuras y rostros que no habíamos visto. Nos alejamos de la casa, prometiendo no volver nunca. Pero la experiencia nos había cambiado. La curiosidad que alguna vez nos unió se había transformado en una comprensión temerosa de que hay cosas que no deben ser exploradas. Aunque intentamos seguir con nuestras vidas, la sombra de aquella noche nos persigue, recordándonos siempre el límite entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y la muerte. Desde entonces, evito las casas abandonadas y los lugares que prometen aventuras sobrenaturales. La experiencia en la casa de Luis Alberto Montiel me enseñó que algunos misterios están mejor sin resolver y que hay fuerzas en el mundo que exceden nuestra comprensión y control. El eco de los niños. Hace unos meses, mi esposa Mariela y yo decidimos mudarnos a un pequeño pueblo en Oaxaca llamado San Martín. Estábamos buscando un lugar tranquilo donde criar a nuestro hijo, Andrés, lejos del bullicio de la ciudad. La casa que encontramos era antigua pero encantadora, con un gran jardín y una arquitectura colonial que nos enamoró de inmediato. No pudimos resistir la oferta, un precio sorprendentemente bajo para una propiedad tan grande. Desde el primer día, la casa nos dio la bienvenida con su ambiente cálido y acogedor. Los vecinos nos comentaron que la casa había estado vacía por muchos años, lo cual nos pareció extraño, pero no le dimos mayor importancia. La primera semana transcurrió sin incidentes, mientras nos acomodábamos y nos adaptábamos a nuestro nuevo hogar. Sin embargo, una noche, después de haber puesto a Andrés a dormir, comencé a escuchar un sonido peculiar. Parecía una risa suave, casi un susurro, proveniente del piso de arriba. Pensé que Andrés se había despertado, pero al revisar su habitación, lo encontré profundamente dormido. Mariela no había oído nada, así que descarté el incidente como producto de mi imaginación. Los días siguientes, las risas se volvieron más frecuentes, acompañadas de llantos que resonaban en los pasillos. Mariela también comenzó a notarlo y ambos empezamos a sentirnos incómodos en la casa.
Decidimos investigar la historia del lugar y descubrimos que décadas atrás había sido un orfanato. Un trágico incendio había destruido gran parte de la casa y matado a varios niños que vivían allí. Esto explicaba el bajo precio y la reticencia de los vecinos a hablar del pasado. Los fenómenos se intensificaron. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una mano fría en mi brazo. Me incorporé de un salto, pero no había nadie. El aire en la habitación se había vuelto pesado, cargado de una presencia que no podía ver pero que sentía claramente. Al día siguiente, Mariela encontró juguetes antiguos en el ático que no habíamos visto durante la mudanza. Eran muñecas de trapo y carritos de madera, todos cubiertos de polvo. Andrés comenzó a jugar con ellos, diciendo que eran regalos de sus nuevos amigos. Los eventos inexplicables no pararon ahí. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban solas y constantemente sentíamos que alguien nos observaba. Andrés empezó a hablar con alguien invisible, llamándolo por nombres que no reconocíamos. Nos dimos cuenta de que debíamos hacer algo antes de que la situación empeorara. Decidí consultar con don Emilio, el anciano del pueblo que conocía la historia de cada rincón de San Martín. Me recibió en su casa y me escuchó atentamente mientras le relataba lo que habíamos estado experimentando. Don Emilio me contó que los espíritus de los niños fallecidos en el incendio nunca habían encontrado la paz. Se decía que el orfanato estaba dirigido por una mujer cruel que había castigado severamente a los niños y que sus almas aún vagaban por la casa buscando consuelo y justicia. Regresé a casa con un sentimiento de inquietud, sabiendo que debíamos ayudar a esas almas a encontrar la paz. Consulté con Mariela y decidimos realizar una ceremonia para honrar a los niños y pedirles perdón en nombre de la cruel directora. Compramos velas, flores y juguetes nuevos y preparamos una pequeña ofrenda en el jardín. Esa noche, encendimos las velas y colocamos los juguetes y flores en el altar improvisado. Mientras lo hacíamos, el aire se llenó de un aroma dulce, como si alguien hubiera traído flores frescas al jardín. Nos sentamos en silencio, esperando que los espíritus aceptaran nuestra ofrenda y encontraran la paz. Por un momento, todo estuvo en calma. Pero entonces, una ráfaga de viento apagó las velas y escuchamos risas y llantos nuevamente, esta vez más fuertes y desesperados. Andrés, que estaba con nosotros, se abrazó a Mariela con fuerza, llorando. Sentimos que las presencias en la casa no estaban satisfechas con nuestro intento. Decidimos buscar ayuda profesional. Contactamos a una médium recomendada por don Emilio, una mujer llamada Clara que había ayudado a otras familias en situaciones similares. Clara llegó a nuestra casa una tarde y, al cruzar el umbral, su expresión cambió. Nos dijo que la energía en la casa era muy fuerte y que los espíritus estaban atrapados en su dolor y sufrimiento. Clara comenzó la ceremonia con cantos y oraciones, encendiendo incienso y velas especiales. Mientras lo hacía, la temperatura en la casa comenzó a descender y las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas. Andrés, que observaba desde una esquina, dijo que podía ver a los niños, que estaban tristes y asustados. La médium nos pidió que nos tomáramos de las manos y repitiéramos una oración para liberar a los espíritus. Mientras lo hacíamos, sentí una presión en el pecho, como si algo intentara comunicarse conmigo. Clara continuó sus cantos, y en un momento de intenso silencio, escuché una voz infantil susurrando mi nombre. La ceremonia duró varias horas. Al final, Clara nos dijo que los espíritus estaban comenzando a irse, pero que el proceso sería lento. Nos recomendó mantener la ofrenda y las velas encendidas durante varios días para asegurar que las almas encontraran su camino. Agradecimos a Clara y la acompañamos hasta la puerta. Al irse, nos dijo que la casa ahora estaría más tranquila, pero que siempre recordaríamos a los niños que habían vivido allí. Durante las siguientes noches, las risas y llantos fueron disminuyendo hasta desaparecer por completo. Andrés dejó de hablar con sus amigos invisibles y comenzó a jugar con normalidad. Mariela y yo finalmente pudimos dormir tranquilos, sabiendo que habíamos hecho todo lo posible para ayudar a las almas atormentadas. Con el tiempo, la casa volvió a ser el hogar acogedor que habíamos imaginado. Sin embargo, cada vez que veo los juguetes antiguos en el ático,
Recuerdo las sombras del pasado que una vez compartieron nuestro espacio. San Martín se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde aprendimos a respetar y honrar las historias y memorias de aquellos que vivieron antes que nosotros. La experiencia nos enseñó que, aunque el tiempo pase, las tragedias del pasado siempre encuentran una manera de dejar su huella en el presente. Ahora, cuando los vecinos nos preguntan sobre la casa, les cuento nuestra historia. No para asustarlos, sino para recordarles que hay fuerzas invisibles que merecen nuestro respeto y consideración. La historia de los niños del orfanato y su búsqueda de paz se convirtió en una leyenda local, una advertencia sobre los misterios que habitan en cada rincón de nuestro mundo. La casa sigue en pie, más tranquila y en paz, al igual que nosotros. Pero nunca olvidaré las noches de risas y llantos y las sombras que danzaban en los pasillos oscuros. Esa experiencia nos marcó para siempre y aunque hemos encontrado la paz, siempre recordaremos el eco de la tragedia que una vez resonó en nuestro hogar. La casa de la bruja. Las vacaciones siempre fueron una oportunidad para desconectar, explorar nuevos lugares y vivir aventuras. Ese año, mis amigos y yo decidimos hacer un viaje en auto por el centro de México. Partimos desde la Ciudad de México, emocionados por visitar lugares históricos y disfrutar de la gastronomía local. El grupo estaba compuesto por Luis, un amante de la historia, Marta, una fotógrafa profesional, Jaime, el conductor designado, y yo, Teresa, la organizadora del viaje. Después de varios días recorriendo ciudades coloniales, decidimos aventurarnos en las afueras de Zacatecas. Nuestro objetivo era llegar a un pequeño pueblo minero que prometía paisajes impresionantes y una experiencia auténtica. Sin embargo, la carretera se volvió confusa y pronto nos dimos cuenta de que nos habíamos desviado del camino principal. La noche comenzó a caer, y con ella, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. El paisaje, que antes parecía pintoresco, ahora se veía desolado y sombrío. Jaime intentó encontrar señal en su teléfono para verificar nuestra ubicación, pero no tuvimos suerte. Decidimos continuar hasta encontrar algún lugar donde pasar la noche, con la esperanza de que al amanecer pudiéramos orientarnos mejor. Finalmente, divisamos una casa a lo lejos. A medida que nos acercábamos, la estructura antigua y descuidada se hizo más evidente. Las ventanas rotas y la puerta entreabierta indicaban que la casa había estado abandonada durante mucho tiempo. Sin embargo, no teníamos otra opción, así que decidimos buscar refugio allí. Al entrar, el aire estaba frío y húmedo. La luz de nuestras linternas reveló un interior cubierto de polvo y telarañas. Había muebles viejos y deteriorados esparcidos por las habitaciones. Decidimos instalarnos en la sala principal, colocando nuestros sacos de dormir en el suelo. Marta, siempre curiosa, comenzó a tomar fotos del lugar mientras Luis y Jaime exploraban las habitaciones adyacentes. Fue entonces cuando Luis encontró algo extraño en una de las habitaciones. En la pared había símbolos tallados, figuras geométricas y líneas que se entrelazaban formando patrones complejos. En el suelo, un círculo de piedras rodeaba un pequeño altar con artefactos que parecían ser de brujería, plumas, huesos y pequeñas figuras talladas en madera. El ambiente se volvió aún más tenso, pero intentamos no darle demasiada importancia, atribuyéndolo a algún ritual antiguo o superstición local. Nos reunimos en la sala y, después de comer algo, intentamos dormir. Sin embargo, el silencio de la noche fue interrumpido por ruidos extraños, crujidos en el techo, susurros que parecían provenir de las paredes y, en un momento, el sonido de pasos lentos y pesados que resonaban en los pasillos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba a mis amigos, quienes también parecían haber escuchado lo mismo. Intenté tranquilizarme, recordando que las casas viejas suelen hacer ruidos por sí solas, pero una sensación de opresión en el pecho me mantenía en estado de alerta. De repente, Marta gritó. Nos levantamos de inmediato y la encontramos en el pasillo, mirando hacia una figura espectral que se desvanecía ante nuestros ojos. Era una mujer, con ropas desgarradas y el cabello desordenado, que emanaba una luz tenue y espectral. El pánico se apoderó de nosotros.
Jaime sugirió que saliéramos de la casa de inmediato, pero cuando nos dirigimos hacia la puerta, descubrimos que estaba bloqueada desde afuera. Intentamos abrir ventanas, pero todas parecían selladas por una fuerza invisible. La única opción era enfrentar lo que fuera que habitaba en la casa. Decidimos regresar a la sala principal y esperar a que amaneciera. Mientras estábamos allí, los ruidos se intensificaron. Los símbolos en las paredes parecían brillar con una luz propia y el aire se volvió aún más pesado. En un momento, Marta comenzó a caminar como si estuviera en trance, siguiendo una voz inaudible que solo ella parecía escuchar. Intentamos detenerla, pero era como si una fuerza invisible la guiara hacia el altar que habíamos encontrado antes. De repente, Marta cayó al suelo, inconsciente. Intentamos reanimarla, pero no respondía. Fue entonces cuando Luis notó que uno de los artefactos del altar había desaparecido. En su lugar, había una figura tallada que se parecía inquietantemente a Marta. La figura estaba rodeada por los mismos símbolos que habíamos visto en las paredes. La leyenda local hablaba de una bruja llamada Isabel que había sido ejecutada en ese lugar hace siglos. Según la historia, Isabel había jurado vengarse de los vivos, especialmente de aquellos que perturbaban su descanso. Ahora, parecía que Marta estaba siendo usada como un canal para su venganza. Decidimos dividirnos para buscar una forma de liberar a Marta. Jaime y Luis fueron al sótano, mientras yo me quedé cuidando a Marta. La casa parecía tener vida propia, con sombras que se movían y susurros que llenaban el aire. Sentí una presencia a mi alrededor, como si Isabel estuviera observando cada uno de nuestros movimientos. En el sótano, Jaime y Luis encontraron más símbolos y artefactos, así como un antiguo libro que parecía contener rituales y conjuros. Subieron corriendo con el libro, con la esperanza de encontrar una manera de romper el hechizo. Comenzamos a leer el libro, buscando desesperadamente una solución. Fue entonces cuando la figura espectral de Isabel apareció nuevamente, esta vez más clara y aterradora. Sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo mientras Isabel se acercaba a nosotros. Sus ojos vacíos reflejaban un odio profundo y una tristeza insondable. Nos dimos cuenta de que no había forma de escapar, solo podíamos intentar comunicarnos con ella y pedirle que liberara a Marta. Luis, con el libro en mano, comenzó a recitar uno de los conjuros. La voz de Isabel resonó en la habitación, llena de dolor y rabia. Las paredes comenzaron a temblar y las luces parpadearon intensamente. Marta, todavía inconsciente, se agitaba como si estuviera luchando contra una fuerza interna. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Isabel desapareció. Marta despertó, confundida pero a salvo. La puerta principal se desbloqueó y pudimos salir de la casa. El amanecer nos recibió con una luz cálida y reconfortante, como si el mundo hubiera vuelto a la normalidad. Decidimos no hablar mucho sobre lo que había sucedido. Dejamos la casa atrás, con la esperanza de que Isabel finalmente hubiera encontrado la paz. Sin embargo, la experiencia nos dejó marcados, recordándonos que hay lugares y fuerzas que exceden nuestra comprensión. Desde entonces, evitamos hablar del incidente. Marta regresó a su fotografía, pero nunca volvió a tomar fotos en lugares abandonados. Jaime y Luis se sumergieron en sus estudios, intentando olvidar lo que habíamos vivido. Y yo, Teresa, me aferro a la idea de que algunas historias deben ser respetadas y dejadas en el pasado, para no despertar fuerzas que no podemos controlar. El misterio de la casa abandonada. Ser un investigador privado en Monterrey puede ser una tarea monótona la mayoría del tiempo, casos de infidelidad, seguimientos discretos y ocasionalmente algún fraude. Pero de vez en cuando, uno se topa con un caso que lo sacude hasta los cimientos. Eso fue exactamente lo que me ocurrió cuando acepté buscar a Laura, una joven desaparecida desde hacía semanas. El caso me fue presentado por los padres de Laura, quienes estaban desesperados por encontrar a su hija. Laura había salido una noche con amigos y nunca regresó. La policía había hecho todo lo posible, pero con pocas pistas, el caso se había enfriado rápidamente. Me entregaron un diario que habían encontrado en su habitación.
Era una bitácora detallada de sus últimos días, con nombres, lugares y pensamientos que podrían darme una idea de dónde empezar. La investigación me llevó por varios lugares de Monterrey, siguiendo los pasos de Laura, hablando con amigos y conocidos. Una noche, mientras revisaba sus notas en mi oficina, encontré una mención a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Decidí que mi próxima parada sería esa casa, esperando encontrar alguna pista sobre el paradero de Laura. La casa en cuestión se encontraba en un barrio que había visto mejores días. Era una construcción antigua, de estilo colonial, con ventanas rotas y puertas que colgaban de sus bisagras. El jardín estaba cubierto de maleza y los grafitis adornaban las paredes exteriores. Según lo que había averiguado, la casa había sido abandonada hacía décadas y, en los últimos años, había adquirido una reputación siniestra. Los rumores hablaban de un culto secreto que había utilizado la casa para realizar rituales oscuros, aunque nadie podía confirmarlo. Llegué a la casa una tarde nublada, cuando la luz del día empezaba a desvanecerse. Con una linterna en una mano y mi cámara en la otra, me adentré en la propiedad. El interior estaba en ruinas, con muebles deshechos y escombros por todas partes. El aire olía a humedad y podredumbre, y el silencio era inquietante. Decidí comenzar por la planta baja, revisando cada habitación con detenimiento. Había rastros de ocupantes recientes, latas de cerveza vacías, colillas de cigarro y alguna que otra prenda de ropa. Nada que me diera una pista sobre Laura. Sin embargo, cuando llegué a la cocina, noté algo inusual, una puerta oculta detrás de una estantería derrumbada. Al mover los escombros, descubrí una entrada al sótano. Descendí las escaleras con cautela, mi linterna iluminando el camino. El sótano era espacioso y oscuro, con un olor aún más penetrante que el resto de la casa. Al avanzar, la luz de mi linterna reveló paredes cubiertas de símbolos extraños, dibujos geométricos y textos en un idioma que no reconocía. En el centro de la habitación había un altar improvisado, rodeado de velas derretidas y restos de animales sacrificados. La atmósfera en el sótano era opresiva, como si las paredes mismas exudaran una energía maligna. Me acerqué al altar y noté un libro encuadernado en cuero viejo. Las páginas estaban llenas de escritos y diagramas complejos, aparentemente relacionados con rituales y hechizos. Decidí tomar algunas fotos y llevarme el libro para analizarlo más tarde. Mientras revisaba el lugar, encontré un compartimiento oculto en el suelo. Lo abrí con esfuerzo y descubrí un espacio pequeño y claustrofóbico, lleno de objetos personales, pulseras, collares y otros artículos que probablemente pertenecieron a las víctimas de los rituales. Entre ellos, encontré una cadena con un colgante que reconocí de las fotos de Laura. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que ella había estado aquí. Al salir del compartimiento, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más denso y frío, y una sensación de ser observado me invadió. Continué explorando el sótano, con la esperanza de encontrar más pistas. Encontré más símbolos y objetos rituales, pero nada que indicara el paradero actual de Laura. A medida que avanzaba, los ruidos en la casa comenzaron a intensificarse, crujidos, susurros y pasos que parecían seguirme. Decidí que ya había tenido suficiente por una noche. Con el libro y las fotos en mi poder, subí de nuevo a la planta baja. Mientras salía de la casa, miré hacia atrás y vi una figura en una de las ventanas superiores. Era una sombra oscura, sin rasgos definidos, pero su mera presencia me llenó de un terror indescriptible. Aceleré el paso y no miré atrás hasta llegar a mi auto. De regreso en mi oficina, comencé a examinar el libro y las fotos con más detalle. Contacté a un amigo experto en simbología y ocultismo, quien me confirmó que los símbolos y rituales pertenecían a un culto conocido por prácticas extremadamente violentas y macabras. Según su interpretación, los rituales estaban diseñados para invocar entidades oscuras y obtener poder a cambio de sacrificios humanos. La cadena que había encontrado en el sótano era una pista crucial. Decidí volver a la casa durante el día, cuando la luz del sol pudiera ofrecerme una protección adicional. Esta vez, llevé equipo de grabación más sofisticado y una pequeña cámara de vigilancia que instalé en el sótano para registrar cualquier actividad inusual.
Durante mi segunda visita, el ambiente de la casa seguía siendo inquietante, pero menos opresivo bajo la luz del día. Revisé nuevamente el sótano y descubrí más compartimientos ocultos, cada uno lleno de objetos personales y restos que sugerían la presencia de más víctimas. Grabé todo lo que encontré, esperando que pudiera servir como evidencia. Al revisar las grabaciones de la cámara de vigilancia, vi algo que me heló la sangre. Durante la noche, la cámara captó movimientos en el sótano, sombras que se movían por las paredes, objetos que se desplazaban solos y, en un momento, la figura oscura que había visto en la ventana apareció frente a la cámara. La figura permaneció inmóvil durante varios minutos antes de desvanecerse en el aire. Llevé las evidencias a la policía, junto con un informe detallado de mis hallazgos. Aunque inicialmente escépticos, las grabaciones y el libro convencieron a las autoridades de que la casa era más que un simple lugar abandonado. Una investigación más profunda reveló que el culto había estado activo durante décadas, operando en la sombra y utilizando la casa como su base de operaciones. Con la información proporcionada, la policía pudo rastrear a algunos miembros del culto, llevando a su arresto y al desmantelamiento de la organización. Sin embargo, Laura nunca fue encontrada. Su desaparición sigue siendo un misterio, y aunque mi investigación ayudó a cerrar un capítulo oscuro en la historia de Monterrey, no pude darle a su familia el cierre que tanto anhelaban. La experiencia me dejó marcado, recordándome que, a veces, los misterios que investigamos esconden horrores que exceden nuestra comprensión. La casa abandonada, con sus secretos y sombras, permanece en pie, un testimonio silencioso de las atrocidades cometidas entre sus muros. Y yo, aunque sigo con mi trabajo, llevo conmigo la carga de aquellos a quienes no pude salvar. La casa sobre la tumba profanada. Había algo en la ciudad de Mérida que siempre me había fascinado. Su mezcla de historia, cultura y arquitectura colonial era irresistible para mí y para mi esposo, Javier. Así que, cuando decidimos mudarnos y buscar una casa para restaurar, Mérida fue nuestra primera opción. Después de varias semanas de búsqueda, encontramos una propiedad que nos dejó sin aliento, una casa abandonada cerca de un antiguo cementerio maya. La casa estaba en ruinas, pero su estructura colonial conservaba una belleza indiscutible. Los arcos, los mosaicos y la disposición de los cuartos eran perfectos para el proyecto de restauración que siempre habíamos soñado. Los vecinos, sin embargo, no compartían nuestro entusiasmo. Nos advirtieron repetidamente sobre el lugar, mencionando historias de maldiciones y sucesos inexplicables. Según ellos, la casa había sido evitada por generaciones debido a su proximidad al cementerio maya y a una serie de eventos trágicos que habían ocurrido allí. Pero Javier y yo éramos escépticos por naturaleza y no nos dejamos intimidar por supersticiones. Compramos la casa y nos sumergimos en el trabajo de restauración. Desde el primer día, nos enfrentamos a desafíos típicos de una propiedad abandonada, tuberías rotas, paredes agrietadas y un jardín salvaje que necesitaba ser domado. Sin embargo, nuestra emoción y entusiasmo superaban cualquier obstáculo. Conforme avanzábamos, comenzamos a notar cosas extrañas. La primera noche que pasamos en la casa, escuché susurros en un idioma que no reconocía. Pensé que era el viento pasando entre las rendijas de las ventanas o algún animal nocturno. Sin embargo, los susurros continuaron y pronto Javier también los escuchó. Intentamos ignorarlos, atribuyéndolos a nuestra imaginación y al cansancio. Un par de semanas después, mientras trabajábamos en el jardín, empezamos a ver sombras moviéndose entre los árboles y los arbustos. Al principio, pensamos que eran simples juegos de luz y sombra, pero las figuras parecían tomar forma humana y se movían con una intención que no podíamos explicar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cada vez que una sombra se deslizaba a través del jardín, pero intenté mantenerme enfocada en el trabajo. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos un ruido fuerte proveniente del jardín. Salimos a investigar y encontramos una tumba destapada, con huesos esparcidos por el suelo. Nos dimos cuenta de que la casa había sido construida sobre una tumba profanada, probablemente de origen maya. Esto explicaba los susurros y las sombras, y comprendimos que habíamos perturbado algo antiguo y sagrado.
El ambiente en la casa se volvió cada vez más opresivo. Los susurros se intensificaron y ahora podíamos escuchar palabras claras, aunque en un idioma desconocido para nosotros. Las sombras en el jardín comenzaron a aparecer con mayor frecuencia y a acercarse a la casa. Sentíamos una presencia constante, una vigilancia silenciosa que nos llenaba de inquietud. Una tarde, mientras Javier trabajaba en el sótano, encontró un objeto extraño, una figura tallada en piedra, cubierta de símbolos y figuras que no reconocíamos. La figura emanaba una energía extraña y parecía vibrar ligeramente al tocarla. Decidimos llevarla a un experto en arqueología maya, quien nos informó que era una representación de una deidad maya relacionada con la muerte y el inframundo. Nos advirtió que el objeto debía ser tratado con respeto y devuelto a su lugar original. Con esta nueva información, comenzamos a comprender la gravedad de nuestra situación. La casa había sido construida sobre un terreno sagrado, y nuestra presencia y las renovaciones habían perturbado el descanso de los antiguos espíritus. Decidimos intentar restaurar el equilibrio, devolviendo la figura tallada a la tumba y realizando una ceremonia de respeto. El día de la ceremonia, el aire estaba pesado y el cielo nublado. Siguiendo las instrucciones del arqueólogo, colocamos la figura en la tumba y recitamos las palabras de respeto que nos había enseñado. Sentimos una tensión en el aire, como si el ambiente mismo estuviera esperando nuestra siguiente acción. Cuando terminamos, una calma inquietante descendió sobre el lugar. Los días siguientes fueron extraños. Los susurros disminuyeron, pero la sensación de ser observados no desapareció. Las sombras seguían presentes, aunque menos intensamente. Sentimos que habíamos hecho un progreso, pero la atmósfera de la casa seguía siendo tensa y cargada de energía. Una noche, mientras dormíamos, me desperté repentinamente y vi una figura al pie de la cama. Era una sombra oscura, con una presencia poderosa y amenazante. Sentí un frío penetrante y un terror que me paralizó. La figura se quedó allí, mirándonos, antes de desvanecerse lentamente. Desperté a Javier y ambos nos dimos cuenta de que la situación estaba lejos de resolverse. Decidimos buscar la ayuda de un chamán local, alguien que comprendiera mejor las fuerzas con las que estábamos lidiando. El chamán nos explicó que la profanación de la tumba había despertado a los espíritus antiguos y que nuestra simple ceremonia no era suficiente para apaciguarlos. Necesitábamos realizar un ritual más profundo y complejo para restaurar el equilibrio y obtener el perdón de los espíritus. El ritual se llevó a cabo una noche de luna llena. Seguimos las instrucciones del chamán al pie de la letra, ofreciendo ofrendas y recitando oraciones en el idioma antiguo. La presencia del chamán y sus cantos ceremoniales llenaron el aire con una energía intensa y sagrada. Sentimos una conexión profunda con el lugar y una comprensión más clara de su historia y significado. Cuando el ritual terminó, el chamán nos aseguró que habíamos hecho todo lo posible para apaciguar a los espíritus. Aconsejó que mantuviéramos el respeto y la reverencia hacia el lugar y sus antiguas tradiciones. Agradecimos su ayuda y regresamos a la casa, esperando que la paz finalmente regresara. Con el tiempo, los susurros desaparecieron y las sombras en el jardín se desvanecieron. La casa, aunque todavía impregnada de una historia oscura, se volvió habitable y comenzamos a sentirnos más seguros en nuestro hogar. La experiencia nos cambió profundamente, enseñándonos la importancia de respetar las historias y las energías de los lugares que habitamos. Aunque nunca olvidaremos lo que vivimos, aprendimos a convivir con el pasado y a honrarlo. Mérida, con su rica historia y sus misterios, se convirtió en nuestro hogar, y la casa que restauramos nos recordó siempre la delgada línea que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Sombras en la fotografía. Mi nombre es Roberto García y soy fotógrafo. Mi trabajo me ha llevado a muchos lugares fascinantes, pero ninguno me había atrapado como lo hizo una casa abandonada en las afueras de Guadalajara. Todo comenzó cuando me topé con una mención de la casa en un foro de exploración urbana. Las historias que la rodeaban eran inquietantes, varios asesinatos inexplicables ocurrieron allí hace años, y desde entonces, nadie se había atrevido a acercarse. Decidí que tenía que verla por mí mismo. Una mañana,
tomé mi equipo y conduje hasta la dirección indicada. La casa se encontraba al final de una calle sin salida, rodeada de árboles que parecían haber crecido descontroladamente durante décadas. Su fachada estaba deteriorada, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes exteriores. A pesar de su estado ruinoso, había algo en la estructura que me resultaba fascinante. Era como si la casa misma me llamara. Al cruzar el umbral, el aire se volvió más frío y denso. La luz del sol apenas penetraba a través de las ventanas rotas, creando sombras que danzaban en las paredes cubiertas de moho. Empecé a tomar fotos, intentando capturar la atmósfera sombría del lugar. Cada clic de la cámara resonaba en el silencio opresivo de la casa. Pasé horas explorando cada rincón. La sala principal estaba llena de muebles cubiertos de polvo y había restos de periódicos viejos esparcidos por el suelo. Subí las escaleras crujientes hacia el segundo piso, donde encontré habitaciones vacías y desordenadas. En una de las habitaciones, una cama deshecha aún tenía las sábanas arrugadas, como si alguien hubiera salido corriendo sin tiempo para arreglarla. Decidí tomar algunas fotos en esta habitación. La luz natural que entraba por la ventana rota creaba un contraste interesante con las sombras. Mientras revisaba las imágenes en la pantalla de mi cámara, noté algo extraño. Había una figura sombría en una esquina de la habitación, una figura que no recordaba haber visto. Pensé que era un truco de la luz o una imperfección en el lente, así que seguí tomando fotos. Al regresar a mi estudio y revisar las fotos en detalle, me di cuenta de que la figura sombría aparecía en varias imágenes, en diferentes lugares de la casa. Era una forma humana, oscura y difusa, que parecía observarme. Intenté racionalizarlo, pensando que podría ser una coincidencia o una falla técnica, pero una parte de mí no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Decidí volver a la casa, convencido de que debía haber una explicación lógica. Esta vez, llevé equipo adicional, luces, trípodes y más cámaras. Llegué al atardecer, cuando la luz era más tenue y las sombras más largas. Mientras instalaba el equipo, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, me ponía los nervios de punta. Empecé a tomar fotos de nuevo, esta vez en todas las habitaciones. Quería asegurarme de capturar cualquier anomalía. Pasaron las horas y, a medida que la noche se acercaba, la casa se volvía más inquietante. Decidí instalar una cámara en la habitación donde había visto la figura por primera vez, apuntando directamente a la esquina donde había aparecido. Después de varias horas de tomar fotos, revisé las imágenes en mi laptop. La figura sombría estaba ahí nuevamente, pero ahora parecía moverse. En una serie de fotos consecutivas, podía ver cómo cambiaba de posición, acercándose más a la cámara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí dejar la casa por esa noche y analizar las imágenes en la seguridad de mi estudio. De regreso en casa, pasé toda la noche revisando las fotos. La figura sombría no era una ilusión. Estaba ahí, en cada imagen, moviéndose lentamente, como si se acercara a mí. La obsesión por descubrir qué estaba pasando comenzó a consumir mis pensamientos. No podía concentrarme en nada más, mi mente siempre volvía a esa casa y a las figuras en las fotos. Unos días después, volví a la casa con una determinación renovada. Esta vez, llevé una cámara de video para grabar todo el proceso. Quería capturar cualquier movimiento en tiempo real. Al llegar, el ambiente era aún más opresivo que antes. La casa parecía viva, respirando lentamente, observándome. Instalé la cámara en el mismo lugar y comencé a filmar. Mientras recorría la casa, sentí una presencia detrás de mí. Miraba constantemente por encima del hombro, esperando ver algo. Las sombras parecían más densas, como si estuvieran acechándome. Al revisar el video más tarde, vi algo que me heló la sangre. La figura sombría se movía detrás de mí, siguiéndome de habitación en habitación. Cada vez que me daba la vuelta, desaparecía, solo para reaparecer en la siguiente toma. Decidí que debía haber una conexión entre los asesinatos y las figuras en las fotos. Investigando más a fondo, descubrí que la casa había pertenecido a una familia adinerada que fue brutalmente asesinada una noche.
Los cuerpos nunca fueron encontrados y los rumores hablaban de rituales oscuros y sacrificios humanos. La casa había estado vacía desde entonces, con nadie dispuesto a comprarla o siquiera acercarse. La obsesión se convirtió en una necesidad desesperada de respuestas. Volví a la casa una última vez, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera acechando. Esta vez, llevé una grabadora de audio, con la esperanza de captar algo más que imágenes. Llegué al anochecer, y mientras instalaba el equipo, la sensación de ser observado era casi insoportable. Empecé a hablar en voz alta, explicando mi presencia y mi deseo de entender lo que había sucedido. Sabía que nadie podría escucharme, pero necesitaba expresar mi intención. Mientras hablaba, las sombras en la habitación comenzaron a moverse, convergiendo en la esquina donde siempre había visto la figura. De repente, la grabadora comenzó a captar un sonido, un susurro bajo y gutural, en un idioma que no reconocía. Las sombras se movían frenéticamente, y la figura sombría apareció frente a mí, más clara que nunca. Era una forma humana, pero carente de rasgos, una masa de oscuridad que emanaba una sensación de malevolencia pura. El miedo me paralizó, pero sabía que tenía que continuar. Seguí hablando, tratando de comunicarme, pero la figura no respondió. En cambio, comenzó a acercarse, lentamente, cada paso llenando el aire con una presión insoportable. Sentí como si mi propia vida estuviera siendo drenada, como si la casa y la figura estuvieran alimentándose de mi energía. De repente, la figura se detuvo y desapareció. La presión en el aire se alivió y las sombras se retiraron. Revisé la grabadora y el video, esperando encontrar alguna pista, pero todo lo que tenía eran susurros incomprensibles y una figura que se movía en la oscuridad. La experiencia me dejó exhausto y mentalmente agotado. Regresé a casa, convencido de que había desenterrado algo que nunca debí tocar. Decidí que era hora de dejar el caso y abandonar la casa para siempre. Sin embargo, las imágenes y los sonidos siguieron atormentándome, apareciendo en mis sueños y en cada foto que tomaba, como si la casa y sus sombras me hubieran marcado de alguna manera. La experiencia cambió mi vida para siempre. Mi pasión por la fotografía se desvaneció, reemplazada por una cautela constante y un miedo latente a lo desconocido. La casa en Guadalajara sigue allí, un testigo mudo de los horrores que esconde, y yo, aunque lejos, sigo sintiendo su presencia, como si las sombras nunca me hubieran dejado ir completamente. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.